Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a tener la Santa Cena en esta hora, pero antes vamos a hablar con nuestro Dios. Padre, gracias le damos por su amor, su bondad, su misericordia. Gracias por regalar un día más de vida, por permitirnos, Señor, a través de este medio, hacer memoria de su amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Que su Santo Espíritu tenga libertad para hablarnos, para enseñarnos, para recordarnos todo el amor derramado en esa cruz por cada uno de nosotros. Y diga, Señor, muchísimas gracias por lo que vamos a recibir en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Hebreo, capítulo 13. Hebreo, capítulo 13, y en el versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Vamos a hablar de los nombres de los participantes del nuevo pacto. Observamos que dice el bendito Padre, que es el Dios de paz y el Redentor. Del otro lado del pacto lo encontramos al título que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Dice el gran pastor de las ovejas. ¿Cuál fue el medio? Por medio de la sangre del pacto eterno. Lo leemos así y tal vez no te diga nada, tal vez no sea una información, pero yo te quiero decir que esto es muy doloroso para el cuerpo del Señor Jesucristo. Jesús, para que tú eleves en gran magnitud el amor de Dios para tu vida, Jesús hizo este pacto con el Padre a favor de nosotros. Ahora, ¿cómo y cuál fue el pacto con el Padre? ¿Sabe lo que dijo Jesús? En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10, estaba hablando con su Padre viendo esa tabla de faltas nuestras, los decretos que había en contra de nosotros. Tal vez viendo el Padre y el Hijo esto, él le habrá dicho, o como dice el verso 5 de Hebreos 10, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste el cuerpo. Tal vez ahí Jesús le habrá dicho al Padre, Padre, prepárame un cuerpo para ir al mundo. Prepárame un cuerpo para ir yo a hacer tu voluntad. Hebreos 10 dice, 7 y el 9 dice, entonces dije, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Prepárame un cuerpo, Padre. Imagínense en el diálogo entre el Dios Padre y Dios Hijo, por nosotros, pensando en nosotros. El Hijo le dice, Padre, prepárame un cuerpo, porque yo quiero ir al mundo a hacer tu voluntad. Dice el verso 9 también. He aquí que vengo, oh Dios, dice, para hacer tu voluntad. Fíjate ese pacto del Hijo con el Padre. Prepárame un cuerpo. En el verso 12 dice, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado
a la diestra de Dios. Fíjate, aquí habla ese precioso, hermoso, puro, santo cuerpo de Jesús. Fue entregado, fue ofrecido, como dice acá, habiendo ofrecido como una ofrenda por vos y por mí. Y después de esa ofrenda que él hizo, dice ahí, verso 12, Jesús no terminó ahí. ¿Sabe lo que hizo? Dice que se sentó a la diestra de Dios. En el verso 13 dice estas palabras. Y de ahí, de ese lugar donde está sentado a la derecha del Padre, esperando, no solo a sus enemigos, como dice acá, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. No solo a sus enemigos, sino también esa palabra, esperando, como él pidió al Padre cuando vivía en ese precioso cuerpo. De ahí, el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, Dios estaba escuchando el pedido de su Hijo desde acá, desde la tierra. Y en el verso 24, Jesús le pedía esto al Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Observen, Hebreo decía que Él está a la derecha del Padre esperando. Él está esperando. En Efesios capítulo 2, 6, también habla del deseo de Jesús. Ese precioso deseo en esa oración tan hermosa que tuvo Jesús. Deseo, dice, Efesios 2, 6 dice, juntamente con Él, Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios le cumplió el pedido de su amado Hijo cuando le dijo para que ellos también estén conmigo. Pero para llegar a todos estos bienes que recibimos nosotros, el Señor Jesús tuvo que pasar por esto y más dolores. Hoy vamos a tocar la parte donde le hicieron daño a sus manos y a sus pies. ¿Por qué? Ahí en el libro de Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2 y en el verso 14, dice estas palabras. Es de pensar que cuando él estaba hablando con el Padre, diciéndole, Padre, prepárame un cuerpo, porque estaba viendo esto que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que no era contrario. O sea, había un acta en la cual se había escrito que nosotros, tú y yo, éramos decretados como asesinos, criminales, mentirosos, odiosos, fastidiosos, soberbios, altivos. En esa acta estaba decretado que vos y yo, ante los ojos de Dios, no merecíamos la muerte. Pero Jesús, él tenía otro plan, otro propósito. Él quería hacer algo que tal vez hoy muchos no lo entiendan.
de soportar tanto por vos y por mí, de valorarnos tanto. Tal vez la multitud que estaba en la cruz entendía y miraba cómo clavaba las manos y los pies. Y tal vez para ellos era solamente lo clavan para que no escape de la muerte. Eso es lo que ellos vieron en ese momento cuando lo clavaban. Pero Jesús, ¿qué estaba viendo? Jesús veía en sus manos clavadas, él veía esa acta, una larga lista de nuestras faltas, nuestros pecados, que estaban ahí en sus manos clavadas. Ahí estaba lo que habían decretado, lo que eras tú y yo, malos. Merecíamos la muerte. Él podía haber, hermanos, él podía haber cerrado así sus puños, pero no lo hizo. Porque él miraba la lista que nos era contraria a mí y a vos. Una lista donde que estábamos condenados a enfermedades, cáncer, distintos tipos de enfermedades, asesinatos y tantas cosas que hace el ser humano. Él resistió los dolores. Imagínense clavarle la mano. ¿Saben también por qué resistió su clavo en la mano y en los pies? Que eran aproximadamente de 17 centímetros. Porque él sabía el precio de aquellos pecados cometidos por vos y por mí. Él sabía el precio que había, porque la paga del pecado era con la muerte. Pero esto es lo que me meto en la cabecita, en el cerebro, en el pensamiento de nuestro Señor. Él no pudo aceptar la idea de pasar a la eternidad sin ti. Recordemos lo que dijo Juan 17:24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo. Y en Efesios dijo, tú y yo crucificados juntamente con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esa es la pauta, eso es lo que Él nos dice, que Él no quería pasar a la eternidad sin ti y sin mí y sin ninguno. Muchas personas no saben esto. Muchas personas no saben cuánto amor tiene el Señor por ellos. No lo saben. Y con tristeza les digo que aún miembros de la iglesia tampoco saben. Porque si supieran, andarían hablándole, predicándole a la familia, a los hermanos, a los vecinos, del amor que Dios a través de Jesús les tiene. Y de todo lo que Él ha hecho por ustedes para salvarlos de ese infierno que los está esperando. A todos aquellos. Él prefirió escoger los clavos que atravesaron sus manos y su pie. Por eso Él abrió sus manos para que los clavos pasaran a través de su carne preciosa. Porque haciendo y soportando ese momento, fíjate, abría sus manos y al momento las puertas del cielo se abrían para ti. En el libro de Efesios capítulo 2, observa, qué hermoso es esto, es bello. Esas manos se abrieron y a la vez se abrieron las puertas del cielo. Dice Efesios 2:18. Porque por medio de Él, de ese sacrificio, de su muerte, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Eso es lo que significa, hermano. Esas manos que no se cerraron a los clavos. Porque Él sabía que abriendo sus manos, clavaba esa acta. La destruía esa acta, como dice, anulando los decretos, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, y dice, quitándola del medio.
La sacó, ya no hay más pecado, no hay más condenación, ya nadie te condena. Dice, clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Si alguien te condena, si alguien te acusa, no le creas. No hay ninguna condenación, pero para los que están en Cristo Jesús, o puedes estar en tu vieja naturaleza, o en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús eres una persona igual que Jesús. Eres un hijo de Dios. Y si cometes algún pecado, como papá, Él te va a disciplinar. Te va a dar un chirlo. Porque por medio de Él, dice, por medio de esas manos, de esa muerte, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Romanos 5:1 dice, tenemos paz para con Dios. Y tenemos entrada por la fe a esa gracia. Una gracia que ni vos ni yo nos merecíamos. Pero eso, hermanos, quiero que entiendan como lo entendí yo. No estamos solos en este mundo. Tú no estás solo, ni sola. Nunca te sientas solo, ni sola. Él está en ti y contigo siempre. Te está cuidando, ha mandado ángeles para que te cuiden. Le ha dicho al mismo diablo, son mis hijos, y tú ni ninguno de tus demonios puedes tocar a uno de mis hijos. El diablo te tiene que tener miedo a ti. Antes éramos sus soldaditos, pero ya no más. Ahora somos soldados de Cristo. Y a Él le tenemos que servir. Por eso Dios nos pide que hagamos memoria de Él en la Santa Cena. Y esto nos lleva a ese momento en que Jesús, así, por voluntad propia, por amor a ti y a mí, se entregaba en manos de aquella generación que lo lastimaron, a ese cuerpo que Dios había preparado para Jesús, para que venga a este mundo. Y esa generación lo destruye. Lo hicieron un pedazo. Él nunca se opuso. Como cordero fue llevado al matadero. Le hicieron de todo. Pero en su corazón estaba el deseo de destruir, de sacar a esa, como dice Hebreo, lo que no era contrario y quitándola del medio. Estaba puesta en el medio. Era lo que nos separaba. El pecado, esa naturaleza, nos separaba de la comunicación y de la comunión con el Espíritu Santo, con su Hijo Jesús y con Dios el Padre. Y ahí en la cruz, ahí abrió el cielo para ti y para mí. Ahí se abrió esa puerta. Una puerta que solamente entraba el sumo sacerdote una vez por año. Una vez por año. Y él entraba. En sus tobillos le ataban una soga y una campanita le ponían. Porque si él estaba en pecado, adentro del lugar santísimo, caía muerto. Entonces los otros sacerdotes escuchaban si la campanita se movía. Entonces era signo de que estaba con vida. Y si no sentían el ruido de la campanita, lo tiraban hacia afuera y lo sacaban muerto. Miramos hoy nosotros, tú y yo, los que hemos abierto el corazón para recibirlo a Jesús, tenemos entrada, estamos sentados a la derecha del Padre
con Cristo Jesús, como lo dice Efesios 2:6. Y eso es todo por medio de Él, como dice Efesios 2:18. Por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vamos a participar del pan. Jesús tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Que no se olvide tu memoria de mi cuerpo, que fue partido por ti y por mí. Lo mismo tomó una copa. Y diciendo: esta copa lleva mi sangre del nuevo pacto. Porque todo se sellaba con sangre. También que se derrama por ti y por mí. Y él decía: hagan memoria. No se olviden. Hagan memoria. ¿Y sabe para qué? Para que tú y yo, imagínate, podamos entrar abiertamente en plena libertad al cielo. Para hablar con el Padre y decirle: me duele acá, me duele allá, necesito. Dios, si te di a mi hijo, dice: ¿cómo no te voy a dar con él todas las cosas? Por eso es que tenemos que hacer memoria. Y lo hacemos. Hermano, muchos no aprovechan esta libertad que tenemos para entrar al cielo, para hablar con el Padre. Y yo te digo, estate firme en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Y como dice la otra escritura, Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero muchos conocemos la verdad, pero no conocemos la libertad, hermano. Por favor. Hermano, es importante conocer la libertad. Si conoces la verdad, entonces conoce la libertad. Entra al cielo. Vive como un hijo de Dios. Hablaba con una hermana que la fui a visitar hace poco y ella me rociaba con mucho alcohol así en la puerta. Estaba muy temerosa con el tema del virus. Hasta estaba temblorosa. Y le digo: hermana, yo voy a traer un arma para que usted mate a sus hijas. Y ella me dice: no, pastor, ¿cómo me dice eso? ¿Por qué voy a hacer eso? Entonces yo le dije: bueno, ¿usted cree que su padre, Dios, va a enviar un virus para matarla a usted? Dígame. ¿Cree que su padre, si es Dios, su papá, va a enviar un virus para matarla? Y me dicen: no. Pues claro, ¿y por qué todo es el miedo? Tú eres una hija de Dios y el diablo no te puede tocar. Nadie te puede tocar sin el consentimiento del Padre. Eso lo tienes que saber. Tienes libertad para entrar al cielo mismo, hermano y hermana. Pero si yo tengo memoria de lo que Jesús ha hecho por mí, si yo no tengo memoria de lo que Él ha hecho por mí, no puedo entrar ni siquiera a reclamar por la salud de mi cuerpo. Ni siquiera reclamar por la restitución de mi matrimonio, de mi economía. Ni siquiera eso puedo reclamar. ¿Y saben por qué? También recibí un hermano que me decía que tenía muchos problemas en el matrimonio y económico. Hasta llegó a gritar, decía: ¿dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Que no me ayuda. Me lo dijo a mí: ¿a dónde está Dios? Pastor, ¿a dónde está Dios cuando yo lo necesito? Entonces yo le dije: ¿sabe dónde está Dios? Sí, explíquemelo. Dios está donde tú lo dejaste.
Y te digo porque dejaste de ir a la iglesia, dejaste de orar, dejaste de leer la Biblia, dejaste de darle el diezmo, le estás robando a Dios, dejaste de ofrendarle. Fíjate dónde lo dejaste. ¿Cuándo dejaste de hacer eso? Lo dejaste a Dios. Y así va a buscar que Dios nunca se alejó de ti. Tú lo dejaste, le dije. Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con Él. Y por ello tendrás paz y todo te va a venir para bien. Y así, hermano, hay muchos que no hacen memoria de lo que hizo Jesucristo por ellos. Dios está lejos de mí. Dios, no, Dios no se ha alejado. Dios no te ha dejado nunca. Tú lo dejaste. Si tú dejaste de diezmar, de ofrendar, de leer, de ir a la iglesia, de visitar, de hablar de Él, lo dejaste tú, ¿entiendes? Tú lo dejaste todo eso. Y eso implica que tú lo dejaste a Dios. Dios nunca te va a dejar. Y yo estoy contigo, dijo Jesús, todos los días hasta el fin. Pero tengo que hacer memoria. Tengo que acordarme de todo eso. Tengo que vivir la palabra de Dios. Vivir en el mundo espiritual. Basta de vivir en mis razonamientos, en mis pensamientos. Basta del sentido común que tienen las cosas en este mundo. Todo es apariencia. Todo es mentira. Vive en la verdad. Haz memoria de lo que Jesús hizo por ti. Utiliza esa memoria para que vivas siempre gozoso. No le des lugar más al diablo. Sometete a lo que Dios te dice. Resistirle a ese mentiroso. Y él, el demonio, se alejará de tu familia, de tu vida. Que Dios te bendiga. Y el martes, si Dios quiere, nos vemos por este mismo medio. Un abrazo de parte del Señor. Oren mucho por la gente en este mundo, empezando por su familia, para que ellos puedan venir a tener un encuentro con su Salvador. Que Dios los bendiga. Amén.